Hola, muy buenas a todos y a todas. Nagua bajo las olas. Ese es el título. Ya vieron ustedes algunas imágenes, algunas estampas de este libro que así se titula, Nagua bajo las olas. Su autor, Armando José Namis. Y el José también es apellido en este caso. Ambos apellidos de origen libanés. Armando José Namis es farmacéutico, académico, fue consultor por muchos años del Banco Interamericano de Desarrollo, emigró temprano y bueno, quizás ahora un poco en su tiempo libre se ha dedicado a recoger aquellas nostalgias muy queridas de su pueblo natal de Nagua y de estas familias libanesas árabes que allí, ¿verdad?, pues se asentaron e hicieron vida y prosperaron, ¿no? Pues esta noche tenemos aquí con nosotros, para satisfacción nuestra, a Armando José Namis, que puso a circular su libro en la noche de ayer, en el día de ayer, de manera que es un privilegio para todos nosotros y nosotras, pues tenerlo aquí y que nos converse sobre su libro. Bienvenido, mucho gusto de tenerle por aquí, don Armando José Namis. Uno tiene la impresión de que son estampas de Nagua este libro, usted recoge sus recuerdos, pero hay una nostalgia, digamos, de cariño, ¿no? Porque toda nostalgia es un recuerdo de cariño. Explíquenos un poco esto. Nagua bajo las olas. Bajo las olas. Gracias por invitarme. Me siento muy honrado de tener este diálogo con ustedes y con la teleaudiencia. Efectivamente, esto es algo que estuvo dentro de mí por muchos años. Este no es mi género. Yo soy químico, investigador, sí, y profesor universitario. Pero había que sacar esto del pecho, porque transmite un mensaje. Y yo creo que el mensaje puede penetrar a otros círculos, porque, por lo siguiente, cuando las emigraciones empiezan a principios del siglo pasado en Santo Domingo, sobre todo las que vienen de Arabia, no solo se quedan en la capital, ellas penetran prácticamente todo el país. Sí. Y estas emigraciones, sobre todo las árabes, crean un impacto en las comunidades, crean lazos en las comunidades, son parte de esa comunidad. No hay ningún problema de ningún tipo. Los árabes aprenden español, aprenden a comer la comida dominicana, los dominicanos aprenden a comer la comida árabe. Hay una simbiosis muy interesante desde el punto de vista social. Y esto es algo que no se ha destacado, o se ha destacado muy poco. Cuando otros tipos de migrantes de otras regiones, al contrario, crean comunidades separadas, crean toda una serie de sociedades élites, Sí. La comunidad árabe no ha hecho eso. Yo estuve recorriendo en mis estudios secundarios por varias ciudades del país, como Santiago, San Cristóbal, Barahona, y es el mismo ambiente. Los centros sirios libaneses, los comerciantes libaneses o árabes eran muy queridos en la sociedad, tenían muchas raíces, se casan con dominicanas, se casan con árabes. Entonces, este es un mensaje de ese tipo. O sea, la migración árabe se integró fácil. Se integró. No es lo mismo que las comunidades como japonesa, china, que se mantienen un poco más, a pesar del idioma, ¿no? Sí. De los árabes. Así es. Pero hay un caso quizás también que los árabes que emigraron aquí eran cristianos, no eran árabes musulmanes, ¿verdad? Había de todo. Había musulmanes. Sí. Ajá. De la comunidad árabe que yo conozco en Nagua, no lo vi participando mucho de la Iglesia Católica. Ajá. Tampoco lo vi creando ermitas. Okay. Pero definitivamente no eran participantes de los actos religiosos en la iglesia. El apellido suyo sufrió transformaciones porque muchos árabes, al momento de registrarse, al llegar en las aduanas, pues dependiendo de cómo el individuo, ¿verdad?, el oficial de turno, pues lo escuchara, lo interpretara, sufrió alguna transformación. Total. ¿Su nombre en árabe cuál es? Total, yo no lo conozco. No lo sabe. No lo sabemos porque los documentos que trajeron ellos en el terremoto, cuando vino el maremoto, Ajá. todo eso se fue, desaparecieron. Pero el nombre Miguel no es un nombre árabe, el apellido José no es un apellido árabe. Claro. Lo que yo sí sé es que todos ellos adoptaron nombres
que pudieran ser mejor leídos por los inspectores de aduana o de migración. Lo mismo pasó con los judíos. Sí, y era común que los primos de mi papá vinieran adelante y después vino él y después vinieron otros y se fueron pasando apellidos. De hecho, que algunos copiaron los mismos apellidos sin ser familia. Exactamente. Interesante. Siempre dijeron que los Joseses de Samaná no eran familia de nosotros, los Joseses de Nagua. Sí. Porque había una parte que ciertamente no éramos familia, otra sí. Así Pero es que tu padre viene de Samaná. mi padre entró primero a Samaná y de ahí pasa a Nagua a explorar una zona que no existía, pero que ya por informaciones le decían que tenía potencial enorme para el comercio y la parte agropecuaria, la parte madereira. Se dice que a ustedes, las personas de origen árabe que emigraron a nuestro país, para molestarlos le decían turcos. Sí. Y todavía le dicen turcos. Sí, Porque muchos salieron como resultado de la ocupación otomana turca, Así ¿no? es, así es. El Líbano y Palestina, ¿no? Así es. ¿Le molestó eso alguna vez? Que le dijeran así. En cierta forma a mí no, pero a mis padres sí. Le molestaba. Porque justamente ellos salían de la invasión turca y le decían turco. Entonces había un poco de... ¿Y usted escuchó alguna vez a su padre hacer alguna explicación? Es decir, no me llame turco, no, mire, déjeme explicarle, que quizá usted es lo que es un ignorante diciéndome turco. Déjeme explicarle. ¿Usted lo escuchó alguna vez? No. No. Tú sabes que una de las razones por las cuales ellos penetraron tanto a la sociedad es quizá porque ellos no entraban en contradicciones ni sociales ni políticas. Es verdad. Ellos se identificaban a través de lo que hacían. Le creo porque he oído otras versiones parecidas. Claro. No querían entrar en confrontación con la sociedad que los acogía. Exacto. Entonces ellos se identificaban por el comercio, por la ayuda que daban, por lo que recibían y agradecían. Y así se fue creando la simbiosis a través de los años. Entonces nunca hubo discusiones políticas o discusiones religiosas. Claro, claro. O discusiones nacionalísticas, digamos, ¿verdad? De país a país. Hay otro factor que quizá la comunidad, el árabe tiene una identidad casi natural con el latino. Yo he estado en todos los países de América Latina donde la comunidad de árabes son muy poderosa económicamente y también muy bien aceptados. Entonces hay algo en nuestra cultura, digo como dominicano ahora, como dominicano típico, ¿verdad? Será la costumbre, la forma de mirar la vida. El árabe es muy espiritualista, muy soñador, y la sociedad nuestra también tiene esa parte espiritual muy arraigada. Hay que decir que la ocupación árabe de lo que hoy se conoce como el Reino Español, incluyendo Portugal, fue una ocupación de una gran tolerancia, donde convivían muchas religiones, incluyendo la judía. Es la llegada de los llamados reyes católicos lo que produce una involución en términos religiosos y políticos. Y desde entonces estamos viviendo la consecuencia. Así es. Sí. Era una especie de dominio hermano. Sí, no era una especie de dominio de exterminio. Preservaron la cultura, aumentaron la cultura española que encontraron. De modo que eso también se transmitió. Volviendo un poco al libro, si me lo permite. Se puede decir que los árabes seducían, no imponían, no usaban la fuerza como mecanismo de control en esos años. Pero te voy a pedir un permisito porque tenemos que hacer un corte y regresamos de inmediato. No se mueva, que continuamos de inmediato con Armando José Nanís.